Más que comparecencia, parecía acto de campaña. El Senado de la República se ha convertido en una pasarela de candidatos y no en la sede parlamentaria para debatir y discutir los asuntos medulares del país. Así fue con Aurelio Nuño, secretario de Educación, quien con la clásica sonrisa peñanietesca, acartonada y como ensayada desde los centros de capacitación televisivos, excesivamente acompañado, arribó al salón de la mesa directiva del Senado para comparecer ante legisladores más bien convertidos en promotores. Escoltado, como se escolta a un candidato, sus fieles lo condujeron al fondo del recinto para sentarlo junto al presidente de la Comisión de Educación, Romero Hicks. Inició el acto. Como en fiesta patronal, Hilda Flores rindiendo culto en una retahíla de elogios. Estimado y muy querido secretario de Educación Pública, serio, responsable, sensible y cercano a la gente. Reconocer su determinación y liderazgo para conducir la implementación de la reforma de reformas de este gobierno. Porque los resultados que hoy vemos no se habían visto durante décadas. Pésele a quien le pese, lo decimos con todas sus palabras. Y para eso se requiere visión, se requiere liderazgo y voluntad política. Y esas cualidades las tuvo y las tiene Enrique Peña Nieto. En el grupo parlamentario del PRI estaremos atentos para seguir potenciando los resultados de esta gran reforma, y lo subrayo, esta gran reforma. Las senadoras y senadores del PRI apoyamos su gestión y la de todo su equipo de trabajo, señor secretario, y lo queremos de verdad resaltar. A usted y a todo el equipo que conforma la Secretaría de Educación Pública, reconocemos los avances logrados en esta gestión. Uno tras otro, echando mano de inventiva o quizá siguiendo un guión, desbordados, se sacaron de la manga las bondades de la reforma educativa, que, por cierto, ni es reforma ni es educativa. Y es más, ni siquiera se ha puesto en marcha. Y permítame decirle, 2 años donde se nota el resultado de un trabajo intenso, de un equipo que lo acompaña, que se ha dedicado a coadyuvar permanentemente con las indicaciones suyas y del presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda la reforma educativa va caminando y va caminando bien. Un gran esfuerzo del presidente Peña, una gran apuesta, la primera gran reforma, la primera gran discusión. Yo quiero mostrarles aquí los datos oficiales. Al 2017 tenemos, cuando menos en Guerrero, de 140 que nos dejó el gobierno del PAN de escuela de tiempo completo, en Guerrero tenemos ahora 1,354. Y esto creo que es también digno reconocerlo, sin asumir una actitud oficialista. Simplemente ahí están las estadísticas. Puntual como suele serlo, Romero Hicks, al principio valiente, cuestionó. A esta gestión le ha sobrado estética, maquillaje, y le ha faltado ética, y aún le sobra opacidad y le falta transparencia. Con spots por aquí, entrevistas por allá, discursos por doquier, la narrativa optimista con que se envolvió a la reforma educativa se estrella de frente. Hoy, al filo de la administración del señor presidente Peña, con su mayor muro, el malestar general de la sociedad. Las miradas atónitas incluso de sus propios correligionarios no daban crédito a la osadía de cuestionar al secrecandidato o candidatario. Y así, en retórica estilo premios TV y novelas, más adulaciones. Valdría la pena que dejemos de lado ese discurso que habla de que la evaluación de los docentes es una política punitiva. Es un discurso que no ayuda al ánimo como sociedad. La derecha ya tuvo la oportunidad, los primeros 12 años de este milenio, de gobernar, y o no tuvo el valor de proponer una reforma de fondo educativa. El gobierno de la República, el que encabeza el presidente Peña Nieto, tuvo el valor y la habilidad, y pagar costos, lo ha reconocido. Manuel Bartlett rompió el tedioso guión, osó tomar la palabra. Antes de hacerlo, senadores convertidos en guaruras, sabedores de que el opositor nunca calla, que cuestiona, que señala y fundamenta, intentaron acallar su voz. Me ha solicitado el uso de la palabra el senador Bartlett. Quiero someterlo a su consideración. Pero a ver, está fuera de formato. Bueno, que se vote, a ver. Por eso.
Soltamos los decretos de la Comisión de Educación. ¿Quiénes estamos integrando la comisión? Sí, había muchos senadores. Con todo respeto, Hay un formato que aprobó la mesa directiva. Estoy sometiendo a consideración. No tengan miedo, hombre, no tengan miedo. No tengan miedo. Mira, perdóname, los senadores tienen el derecho de hablar en todas las comisiones sin ninguna limitación. Tenemos derecho a voz y voto en las comisiones. Es un derecho. Pero también hay un reglamento. Y hay un reglamento y ahí va mi reflexión. Y creo que es importante decirlo, más que frente a mis propios compañeros senadores o al señor secretario, decirlo frente a los medios de comunicación. Considero que la vida nos deben regir valores, como lo es la ética, el respeto y la moral. Si el senador Walter quería participar, lo podía haber hecho en sustitución de uno de sus representantes del PP. Y sin duda lo hubiera hecho muy bien. Entonces lo hace en un albazo al final. Es que no tienes y eso miedo. Lo único que va a provocar es que... A ver, niño, diles que tú no tienes miedo. Problema. Y el secretario ya acepta que participe. Pero esto simple y sencillamente es parte de algo que tú no estás cumpliendo como presidente. Pero no hay problema. Se desató la jauría intentando impedir el derecho que todo legislador tiene a participar por encima de cualquier acuerdo improvisado. Está en la ley, si se es miembro de una comisión, se tiene voz y voto. Si no, solo voz, sin voto, pero voz. Y son esas voces a las que temen, las voces críticas, analíticas, lejanas a la sumisión y el entreguismo, las voces que son una sola voz, la voz del pueblo. ¿Perdón, qué dijiste? Votado por uno del PT. Sin duda. Por un senador de los suyos lo he votado. Es que no has entendido. Lo que no ha entendido es usted. Daniel. ¿Qué? Yo tengo derecho a hablar, hombre. Se le concede el uso de la palabra. Yo tengo derecho a hablar. ¿Ah? Usted tiene derecho a hablar en el pleno, senador. Aquí hay un formato y usted tenía que haber venido como representante del PT. La presidencia no se manda sola, Fidel. Perdiendo lo valiente, un tímido presidente concede la palabra al temible crítico que impone su condición. La presidencia consultó y le dio el uso de la palabra al señor senador. Muchas gracias. Saben que estoy en contra de la reforma educativa, por eso están todos muy preocupados. Y precisamente las comparecencias son para discutir, no para volcarse en elogios e incluso ataques a quienes se atreven a hacer una crítica. Eso es insólito. La reforma educativa, mal llamada así, es un proyecto de la OCDE. Es un proyecto absoluto de la organización esta, que es con el Banco Mundial, instrumentos para la privatización de la educación pública. Luego, la intolerancia de quienes claman por tolerancia e igualdad. No hubo respeto en las intervenciones de los senadores del PRI, Sí, me parece perdón, que pero había ya está bien uso de la palabra, ya no hay... Con tiempo solamente pido, presidente. Estoy enojado, sí. Respeto al método y al formato. Entonces digo yo, esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma de la OCDE, que junto con el Banco Mundial han estado imponiendo las privatizaciones en todo el mundo. La historia es clarísima. Eso no se reconoce, pero eso es lo que es. Y a final de cuentas, ya al término de este gobierno, tenemos algo muy especial. Fíjense, primero hubo una reforma constitucional. Se reformó el artículo 3 y se le metieron algunas cosas que me da pena que algunos maestros defiendan. Lo que debían de defenderse el artículo 3 constitucional. Segundo, el artículo 73 es un artículo que no aceptaron los maestros porque es una reforma que establece un nuevo régimen para los profesores de este país. Cuando estaban integrados a la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, les quitan su estatuto e inventan otro. Bueno, ¿qué es lo que se dio? Se dio una entrada inmediata con una idea de que se iba a imponer muy rápido y se encontraron las más grandes resistencias en todo el país.
¿Qué respuesta hubo contra esas resistencias? Toda la primera etapa, la militarización, la policía, el conducir a los maestros casi a fuerza a este proceso que desrobó su estatuto, cambiándolo por ese sistema de evaluaciones de la OECD. Pero lo más destacado es que el programa, este programa que tanto se habla, que se ha presentado como el gran programa por el secretario y por quienes lo apoyan sin ninguna limitación, el programa se hizo después de la reforma. El programa se va a aplicar en el 18. Entonces es un fracaso absoluto. No ha habido ningún programa, ha habido una total simulación, y yo creo que lo que ha explicado el señor presidente, que no es de mi partido, ni desde luego de mi ideología, ¿verdad?, ha sido muy claro en todo lo que prometieron y no hicieron. Entonces ha ganado la animadversión de los que aquí están, que creen que se viene aquí a apoyarlo sin ninguna limitación. No, Romero Hicks tiene razón. Todo lo que prometieron no lo han cumplido. Es más, el programa. Le rogaría terminada, por favor, senador. Termine, por favor. Usted guarde silencio, señor senador. Ya eso nos vamos, yo lo callo usted, señor senador. ¿Quieres que hablemos de la cuestión sindical? No, lo que usted quiera. Bueno. Usted ya tiene muchas canas, así que mejor. Daniel, por favor, respetémonos todos. Señor Bartlett, ¿se puede usted terminar? Termine, por favor. Presidente. El programa que se dice que se va a aplicar en el 18, el programa lo hicieron al final de la reforma constitucional fracasada. Militarización, rigor policiaco, reclamos y vamos para atrás. No ha habido una reforma, hombre. No ha habido nada. No ha habido reforma. Y lo peor de todo es que el programa lo hicieron ahora. Es el programa, es el programa del a ver, profesor. No, pero también interviene el secretario y opina. No, pero presidente. Senador, termine, por favor, ¿sí? Si concluye, por favor, su intervención. Bueno, no ha habido programa sino hasta ahora. Lo hizo el CIDE y es una simulación. Ya hubo simulación en toda la aplicación, que no hay aplicación alguna. Ahora hay una simulación de un programa que no está que va a estar en vigor en el 18, ya que el señor ya se va a haber ido. Entonces es toda una simulación. Es la aplicación de las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la OECD. No hay programa, y lo que ocurre es una simulación en lo que no cumplieron y en un programa que no existe. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la generosidad de todos estos jóvenes, ¿verdad?, que están indignados porque se oye hablar una voz crítica. Y luego hablamos del sindicato, el sindicato que toda esta farsa de que les habían quitado la educación, pues son ellos. Senador. Son ellos. Gracias, presidente. Son ellos. Presidente. Les habían secuestrado la educación. Presidente. Era el CENTE y ahora se apoyan en el CENTE. Gracias por su intervención. Vamos a continuar con la agenda. Al final se pone en evidencia, además de la adulación indignante, la sumisión del legislativo, el cínico candidateo y el quedavientismo. Se exhibe también la intolerancia, la represión, la mano dura, fascista, amenazante. Continuidad de lo visto con el fiscal electoral, la mafia inquisidora que acalla, que reprime, que opera en el oscurantismo político, la mafia que ve amenazados sus intereses, que respira ya la derrota, una derrota que intenta defender al costo que sea,
la inminente pérdida del poder que se les escapa, poder que les será arrebatado por el pueblo el próximo julio del 2018.